Sean todos bienvenidos esta noche al primer culto del 2025, en el cual estaremos aprendiendo acerca de que en guerra anunciada no muere soldado. Así que vamos a poder recibir un aviso de parte de Dios y vamos a darnos cuenta cómo Dios obra en todos los tiempos. Hay un escritor, un pastor, un teólogo que dijo en algún momento: si Satanás logró engañar a la cuarta parte de los ángeles que están en el cielo, ¿cómo lo va a engañar a aquel cristiano de esta época que no lee la Biblia? O sea, somos presa fácil del enemigo. Entonces, quiero que descubramos juntos esta noche cuál es el obrar de Dios, cómo Él se mueve y se ha movido a través de la historia. Porque cuando un pueblo, una nación entra en crisis, es porque detrás de esas crisis, detrás de esos problemas, detrás de esas dificultades, está la mano de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, vamos a dar cuenta, allí en segundo libro de los Reyes, capítulo número 8, versículos del 1 en adelante, lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos esta noche. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer, esa era la sunamita, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. ¿Quién había llamado el hambre? Jehová había llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, que era el ayudante de Eliseo, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo del cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. En guerra anunciada no muere soldado. El libro de los Reyes, bueno, en la antigüedad no había Primera de Reyes ni Segunda de Reyes, sino que era una sola compilación, que se tomó la decisión por los eruditos de poderla dividir y dejar Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Pero antes no era así, era un solo libro. Entonces, en ella, el libro intenta darnos a conocer a nosotros cuál es la razón de ser de la Escritura. Cada uno de los libros de la Biblia va dirigido a una época, a unas personas, y nosotros tenemos que tratar de traer el mensaje para nosotros en nuestra época. Porque hoy, mis queridos hermanos, no tenemos reyes. Difícilmente se encuentra un profeta. Pero la palabra de Dios intenta hablarnos, como dice Hebreos, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Reyes intenta enseñarnos? El libro de los Reyes intenta enseñarnos. Lo primero es que la función del rey, y eso es muy importante, y es que la función del rey no solamente era reinar, sino que la función del rey era ser ejemplo. Diga conmigo, ejemplo.
El rey era el encargado de ser el ejemplo moral, espiritual y social de su reino. Es por eso que cuando usted ve a un rey que hace lo malo, ¿qué hace el pueblo? Hace lo malo. Si usted ve a una familia donde la cabeza está torcida, termina se torciendo todos los hijos. Es por eso que es la importancia del libro de los reyes enseñarnos que el rey es el responsable del ejemplo moral, espiritual y social de aquella época. Por cierto, dice la Biblia que Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Eso implica, porque eso que la Biblia dice, ay no, mira qué bonito, que el Señor nos llama reyes y sacerdotes, mira qué chulo el Señor. Pero que lleva una responsabilidad moral, espiritual y social. Entonces, también nos enseña el libro de los reyes la importancia de los profetas en la época. Porque era el profeta el que iba al rey y le indicaba el secreto del corazón del rey para que el rey pudiese arrepentirse. ¿Está conmigo? Dios era el que le decía al profeta, mira, profeta, vas a ir al rey y le vas a decir lo siguiente. Voy a poner un ejemplo y si le queda el anillo, póngalo, porque es suyo. Había servidores del rey que no servían por el reinado, servían por el rey. Hay iglesias, le dije, si el anillo le queda, es suyo. Hay iglesias, hey, acabo de venir, a mí no me han contado nada. Hay iglesias donde no se le sirve al reinado o al rey, sino a los pastores. Entonces ahí viene el profeta y descubre el corazón, no para humillar, sino para corregir. Cuando el profeta llegaba e emitía los juicios de Dios, era el que transmitía si Dios iba a ser indulgente o realmente iba a proceder al juicio. ¿Por qué? Es como que si estamos viviendo en la época de los jueces, fíjense. Lo voy a contar por qué. Porque en esta época, el pecado del rey era trasladado hacia la nación. Por ejemplo, yo no sé si he escuchado personas que se justifican en Salomón para tener más de una mujer. Aleluya. Ya vio que Dios es el que revela los secretos. Entonces hay gente que dice, no, que si Salomón tuvo menos. Y yo apenas voy por 5. Me faltan muchas, pastor. Entonces, la gente se justificaba en el rey para poder cometer su pecado. Y ahí entraba un gran conflicto. Y el conflicto era el siguiente. El conflicto era entre la fe y los intereses personales. Se creaba un gran conflicto en la época del reino de Israel, especialmente en esta época en la cual vivía la tsunamita, porque vamos a hablar de esta porción de la Biblia y vamos a ver por qué el contexto y la importancia de lo que estamos viendo. Porque cuando hay conflicto entre la fe y los intereses personales, entonces ocurre un gran dilema, porque las personas tienen al pastor como a la persona designada por Dios. ¿Está conmigo? Para veces nosotros
nunca vamos a tener toda la razón. Nos vamos a equivocar. El problema es que no lo reconocemos. Entonces, cuando se genera un conflicto entre la fe y los intereses personales, entonces, ¿a quién está obedeciendo la gente? Voy a dar chance aquí a reflexión. Cuando hay un conflicto entre la fe y los intereses personales, ¿a quién se le está obedeciendo entonces? En una ocasión, dice las Escrituras, que unos hombres dijeron, es mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Pero cuando se obedece a Dios, se mete en unos grandes líos, hermano. Entonces, después de lo que hemos visto, déjenme contarles que en este capítulo número 8 del libro de los Reyes estaba gobernando el rey Joram. El rey Joram, dice la Biblia, que el rey no hizo lo malo como sus antepasados, pero hizo lo malo. Este hombre gobernó por 12 años. Dice la historia y dice la Biblia que retiró todos los altares al dios Baal, pero siguió conservando uno que otro dios. En su tiempo se levantan guerras, las cuales Dios dio la victoria, pero en otras Dios los hizo que se derrotaran. En este contexto también ocurrió una división de los reyes del reinado de Israel, en el reino del sur y el reino del norte. ¿Por qué todo esto? Bueno, aquí vamos a lo que a nosotros nos interesa esta noche. Y es que en guerra anunciada no muere soldado. Dice la Biblia, 8:1 del libro de los Reyes, que habló Eliseo a aquella mujer. Primer palabra que me llama la atención. Diga conmigo, habló. Esta palabra hablar en el hebreo no es únicamente expresar palabras. Porque yo no sé si usted se ha topado con personas, familiares, amigos o hermanos que tienen unas grandes ideas cuando las platican, pero nunca las llevan a cabo. Tienen, brother, unos grandes negocios, pero nunca los comienzan. Entonces, cuando la Biblia habla o expresa esta palabra, habló, no es únicamente hablar, sino que va acompañada de la acción. Es por eso que la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia. En la lengua, todos tenemos lengua aquí, ¿verdad? En la lengua está el poder, dice Proverbios, de la vida y de la muerte. ¿Dónde está el poder de la vida y de la muerte? En la lengua. Pero ¿por qué en muchas ocasiones nosotros hablamos vida y conlleva muerte? O hablamos muerte y conlleva vida. ¿Por qué? Porque únicamente expresamos palabras que no conllevan acción. Por ejemplo, el que dice que es creyente, pero no dice que, o sea, dice que es creyente, pero no vive como creyente, entonces ¿qué es? A ver, ¿qué va? Es del hebreo original, pajero. Entonces, no concuerdan ni las palabras ni las acciones. Entonces, cuando esta palabra habló, nos indica de que hay una acción que se llevó a cabo para poder expresar lo que está diciendo. Entonces, la palabra, si no me equivoco, permítanme, me voy por acá. Dabar, que la palabra dabar implica
la voz fonética, pero conlleva una acción. Poner un ejemplo. En una ocasión Jesús iba con los discípulos y en Mateo 17:20 Jesús expresa lo siguiente: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, alguien pudiese hacer la fe tangible. Si usted me dice, no, mira, pastor, yo tengo una gran fe, enséñame la que va. No se puede, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará allá, y no os será imposible. Esto no nos está invitando a nosotros que vayamos a ponernos enfrente del cerro de San Jacinto para que mueva. Porque ¿a dónde lo va a poner? Ni frente al volcán de San Salvador para que se mueva. Los montes en la Biblia representan las dificultades, los problemas. Entonces, por vuestra poca fe, por eso les digo que si hubieran fe como un grano de mostaza, dijeres la palabra, pero no la dijeres únicamente por decirlo, sino que el monte se movería, la acción. Pero fíjese, pastor, que yo llevo 30 años en el Evangelio. Por más que he orado con fe, no he podido. Por más que cante que ese gigante va para el suelo, siempre se levanta. Vamos a ir con la segunda palabra. Dijo, habló, y ahí encontramos un nombre. El nombre de quién encontramos en la Biblia. De Eliseo. ¿Por qué no pusieron y habló el profeta? Dice la Biblia, y habló. ¿Quién dice? Eliseo. Porque el que habla tiene mucha importancia. Eliseo, este hombre de Dios, hizo muchos prodigios, muchísimas señales. En una ocasión, él era el sirviente de Elías. Él le andaba siguiendo por todos lados. Era el momento que él tenía que ser levantado. Él fue detrás de él y dijo, mira, quédate en este lugar porque yo me tengo que ir. El Señor me va a arrebatar, me voy a tener que ir. Así que quédate aquí tranquilo, yo voy a ir contigo a donde quiera y hasta la muerte. Lo siguió hasta que el Señor lo levantó. Cuando Elías vio a Eliseo, lo importante, Eliseo estaba trabajando. Diga conmigo, trabajando. Porque estaba, quiero ir, no me trago con esta palabra, enalbardando los bueyes. Creo que así dice. ¿Qué es enalbardar, pastor? Amarrarlos. Estaba amarrando los bueyes. Y dice la Biblia que Elías no le dijo nada, solo le tiró el manto. Eliseo entendió y le dijo, me voy a ir detrás de ti. Solo deja que me despida de mi gente, de mi familia, y me voy contigo. Los bueyes que estaba amarrando, los degolló, los mató y los cocinó. Y así formó una gran despedida. ¿Por qué es importante el que habla? ¿Por qué es importante? Porque el que habla tiene que tener la responsabilidad moral, espiritual y social delante de la gente. Y cualquiera me puede decir, mire, pastor, pero es que Dios utilizó hasta un burro, brother, pero solo una vez. Nunca más volvió a utilizar un burro para que hablara. Después lo utilizó para cargar a Jesús. Es importante que el que habla, que el que le trae una palabra a usted, que el que me trae una palabra a mí, gracias, hermana. Es importante
Porque según el contexto del libro de los Reyes, esta persona es la responsabilidad moral, espiritual y social. De hecho, Eliseo, es considerado uno de los grandes profetas de Israel. Y le dijo lo siguiente, y esto, con esto vamos a ir terminando, creo yo. Le dijo, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate. Miren, sé que es bonito cuando hay un primer culto, especialmente un 2 de enero. Sé que es bonito y emocionante, pero lo que Dios necesita es que usted y yo nos levantemos. Vamos a pasar toda la vida arrodillados, pidiéndole a Dios que, Señor, que el templo se llene, Padre, oh, aleluya, gloria a Dios. Pero si usted no invita a nadie, Señor. Aló. Si usted no invita a nadie, entonces dice la Biblia, levántate. Es necesario que para que en esta guerra, si usted se ha fijado, conforme va pasando el tiempo, los tiempos se van poniendo un poco más difíciles. Esto de aquí para adelante no va a mejorar, hermano. Por más fe que nosotros tengamos, está escrito, esto de aquí para adelante no va a mejorar, se va a poner peor. ¿Cuál es nuestra tarea? Convertirnos en la tierra de Gosén en medio de Egipto. Hayan plagas por todos lados, menos en su casa, y menos en mi casa. Que haya escasez por todos lados, menos en la casa de los hijos de Dios. Para eso, Dios necesita que usted y yo nos levantemos. Levántate. ¿A cuánto nos cuesta levantarnos en la mañana? Ay, Señor. Allá como a la 1 de la mañana, cuando empieza a sonar la alarma, Padre, 5 minutos más. Porque levantarse es difícil. Porque cuando te sientes derrotado, levantarte es difícil. Porque cuando te sientes desanimado, levantarte es difícil. Porque cuando te sientes acusado, levantarse es difícil. Pero Dios le dijo a aquella mujer, levántate. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, iglesia llena de amor, levántate. No te levantes por un ministerio, no te levantes por el pastor, levántate por aquel que te llamó. Porque nosotros hoy estamos aquí y mañana no, brother. Y ahí salen las ovejas dispersadas como ovejas sin pastor. Pero cuando tu mirada está puesta en aquel que te llamó, Jesús, pastores pueden ir, pastores pueden venir, ministros de alabanza pueden ir, ministros de alabanza pueden venir, y tú vas a estar firme en el llamado que Dios te hizo. Entonces el llamado que Dios le dijo a aquella mujer, ¿cuál fue? Levántate. Aleluya, hay fuego ahí atrás. Levántate. Porque van a haber ocasiones, mi querido hermano, van a haber ocasiones que ni usted ni yo nos vamos a querer levantar. Es que el tráfico, pastor. Es que la gasolina, pastor. Es que el pasaje, pastor. Pero cuando tú estás decidido a levantarte, ni tu mujer te va a poder detener. Que ahí es un gran milagro. Aleluya. Él le dijo a esa mujer, levántate, deja tu casa,
deja tu tierra y vete a vivir, le dijo el profeta, a donde tú puedas. Porque vienen 7 años de hambre. Lo que viene de aquí en adelante no es fácil. Lo que viene de aquí en adelante no va a ser nada fácil. Pero en guerra anunciada no muere soldado. Dios se está preparando. ¿Sabe para qué nos está preparando? Para que usted y yo nos convirtamos en la tierra de José. Deje que la gente hable, deje que la gente critique, deje que la gente se te señale. Lo bonito va a ser cuando Dios te empiece a defender. Ahí hasta ganas de comprar un poco de aquello que venden en el cine con palomitas. Porque cuando tú intentas defenderte, con tus palabras le estás amarrando las manos a Dios para que no pueda defenderte. Así que ya deje la tiradera, deje la habladera y enfóquese en lo que continúa de aquí en adelante. Y le dijo, bueno, vete y rebuscate donde vas a ir a vivir. Y la mujer dice, mira esa mujer. Si Eliseo no hubiese tenido el testimonio que tenía, ¿usted cree que la mujer le hubiera hecho caso? ¿Usted cree que esta mujer le hubiese prestado atención a las palabras de Eliseo? No. Pero inmediatamente la mujer agarró camino como agarró camino Abraham. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y muy de mañana, dice la Biblia, salió Abraham de su tierra. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac para que lo sacrificara, al siguiente día por la mañana, muy de mañana, dice la Biblia, salió Abraham hacia el monte para sacrificarlo. Hay gente que tanto que piensa para hacer la voluntad de Dios. Gente que tanto que piensa en bloquear contactos que no le convienen. Y ahí sigue viendo los estados. Con un gran nudo en la garganta. Si tan solo fuera soltero. Entonces, esta mujer, y es una palabra bien dura y difícil para nosotros, esta mujer fue obediente. Diga conmigo, obediente. Obediente. Y esto es lo duro, ser obediente. Porque la obediencia estaba a punto de tomar una decisión importante, importantísima en mi vida. Vino un profeta que no habla español, solo portugués. O sea, habla español, pero como vive en Brasil, cuando él transmite, habla en portugués. Y de casualidad hizo un en vivo en esa cosa. El Señor, no sé si voy a entenderle a este hombre, porque habla portugués, pero habla. Brother, le entendí. Le entendí clarito. En portugués. Y nos va a extrañar cuando le venga a predicar en portugués. Obrigado. Entonces yo entendí, ya es el tiempo. Hay que saber. Porque cuando tú obedeces, hay una retribución de la obediencia. Esta frase la leí hace 4 años. Y es que el creyente, aun cuando está perdiendo, termina ganando. Probablemente usted sienta que está perdiendo, pero con el pasar del tiempo se da cuenta que usted fue el gran ganador. Porque esta mujer dejó su casa, dejó sus tierras, dejó sus frutos, dejó su ganado por 7 años. A los 7 años, la mujer estaba atenta, porque al cumplimiento de los 7 años, dice la Biblia que la mujer regresó.
Iba a ir donde el rey a pedirle la tierra que le correspondía a ella, porque era de ella. Y llega delante del rey. Y el rey y el criado Eliseo estaban en una tortulia, pero increíble. Ahí viene de quién estaban hablando. De la mujer sunamita. Porque cuando Dios tiene el tiempo señalado, solo vas a llegar a recoger lo que es tuyo. Así que no te preocupes. Si hoy las cosas no te están saliendo como tú esperas, no te preocupes. Cuando llegue tu tiempo, va a ser el tiempo en que solo vas a recoger lo que es tuyo. No vas a tener que andar peleando, no vas a tener que andar pidiendo herencia, no vas a andar queriendo que se te van a devolverlo. De un solo te va a llegar. Pues esta mujer estaban ahí platicando. Estaba el rey y Giesi platicando. Porque a la mujer le zumbaban los oídos. Y el rey le dice: mira, Giesi, contame de los milagros que hacía Eliseo. Y Giesi le dice: mira, rey, si es que Eliseo volvió a la vida un muerto, no te creo. ¿De verdad? A la mujer no podía tener hijos. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y le dio el hijo y se le muere el hijo. Rey. Y yo fui con el báculo del profeta. Me le tiré encima del cipote y el cipote no agarraba vida. Más helado se ponía. Pero cuando llegó el profeta, cuando Eliseo llegó, no hubo de tanta cosa y el niño volvió a la vida. De verdad, decía, sí. Y en eso toca la puerta. Buenas. ¿A ver quién llegó? No, reina. Adivina quién está ahí. ¿Quién? De la mujer que estamos hablando. Y trae el cipote que volvió a la vida. ¿Sabes qué pasa? Que me cuente ella. ¿Qué es lo que pasó? Y al escuchar el testimonio de esta mujer, oiga, por eso es que Dios dice que nos va a devolver los años que se comió el saltón, el revoltón, el cipotón. Y dice el rey las siguientes palabras: porque dio la orden y dijo. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Mira, hasta ahí está bien, va. Ya es ganancia. Porque le estaban devolviendo la casa y las tierras que eran de ellos. Pero oiga, lo interesante es que cuando el diablo se mete con un hijo de Dios, tiene que pagarlo con intereses. Volver a repetir eso. Es que cuando el diablo se mete con un hijo de Dios, tiene que pagarlo con intereses. Oigan lo que dice. Todas las cosas que eran suyas. Y todos los frutos, oiga, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea que la mujer iba a dar ganancia, pues, de lo que no trabajó, de lo que no sembró, de lo que no cosechó. El Señor le tenía preparado todo lo que le habían quitado. Así que, mi querido hermano, en guerra anunciada no muere soldado. Para que esto pueda ser una verdad en nuestra vida, tenemos que convertirnos en los representantes de Cristo en esta tierra. Como la responsabilidad de los reyes era moral, espiritual y social, también es nuestra. No esperemos que Dios nos bendiga con todo lo que el enemigo nos robó, nos quitó, nos hurtó. Si aún hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado ahora. Yo no le estoy hablando de perfección. Yo no le estoy hablando que usted va a ser perfecto. Yo no le estoy hablando de que le van a abrir alas de arcángel. Tampoco. Yo le hablo de un compromiso real con aquel que lo dio.
cuando eso ocurra, probablemente hoy te encuentres en esos 7 años en que esta mujer con su hijo, no dice si su esposo, se tuvieron que comer las uñas y se fueron a vivir a la tierra de los filisteos, o sea, una tierra enemiga de Israel, porque la mujer se dice que era de un pueblo llamado Sunam, por eso se llama Sunamita, porque no es el nombre que sea Sunamita, de la mujer no se dice ni el nombre. Dios quiere marcar un antes y un después. Por el momento que nosotros, como sus hijos, empecemos a honrarlo a Él como nuestro Padre. Así que a todos aquellos que han estado atentos a los medios sociales de nuestra iglesia, quiero agradecerle por estar y escuchar este mensaje. Recuerde que en guerra anunciada no muere soldado. Este mensaje ha sido para advertirte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que Dios te bendiga.